Buenos días. Dios les bendiga a todos. Que la paz del cielo esté sobre cada uno de nosotros. Vamos todos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense la falta por amor. Versículo 3. Hagan todo lo posible de permanecer unidos, enlazados mediante la paz. Un solo cuerpo, un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos vosotros. Amén. Bendecido sea la palabra de Dios. Dios nos ha escogido para que seamos los representantes de Cristo aquí en la tierra. A la luz de esta verdad, Pablo nos desafía a llevar una vida digna del llamado que hemos recibido, el maravilloso privilegio de ser hijo de Dios. Eso implica que debemos ser humildes, amables, pacientes, comprensibles. El mundo está observando su estilo de vida. ¿Está usted reflejando a Cristo con su vida? Los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios se presenta a la iglesia como una comunidad sobrenatural que desafía toda explicación sociológica, toda explicación demográfica formada por Dios con el propósito de mostrar la gloria de su sabiduría y el poder del evangelio. La iglesia es una comunidad tan distinta como el resto de las agrupaciones humanas que Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 10 que los ángeles en los cielos están observando la iglesia y que ellos aprenden a través de Dios acerca de la sabiduría de Dios. Somos unidos a Cristo por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso nosotros estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús. Los creyentes no tenemos que hacer absolutamente nada para producir esa unidad dentro de la iglesia. ¿Oyeron eso, mis hermanos? Nosotros, los creyentes, no tenemos que hacer nada para producir esa unidad en medio de la iglesia, porque eso es algo que ya Dios hizo a través de la muerte, la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo en el capítulo de Efesios, Dios ha creado en Cristo a un nuevo pueblo, una nueva humanidad, una nueva familia, un nuevo templo espiritual. Eso es un hecho, eso es algo que ya sucedió y que nadie puede cambiar. Efesios, en el capítulo 4, Pablo nos muestra que esa unidad es ya un hecho sorprendentemente. Es al mismo tiempo una unidad que todos los creyentes tenemos que perseguir diariamente. Y alguien se puede preguntar, ¿cómo es eso? Si la iglesia es una, ¿cómo es eso que nosotros tenemos que al mismo tiempo perseguir esa unidad? Hermanos, eso es lo mismo que ocurre con el matrimonio. A través del vínculo matrimonial, un hombre y una mujer vienen a ser una sola carne. Pero, ¿qué deben hacer ahora? Esa pareja de esposos deben trabajar juntos para preservar, para desarrollar, para fortalecer esa unidad. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Nosotros somos uno en Cristo.
Pero debemos aprender a vivir a la luz de esa realidad. Y eso es precisamente lo que Pablo nos muestra en los primeros 16 versículos del capítulo 4 de Efesios. Hay un solo cuerpo. La unidad no se logra fácilmente. Se requiere de mucho esfuerzo. Con frecuencia las diferencias dividen a las personas, pero ese no debe de ser el caso en la iglesia. En lugar de concentrarnos en lo que nos divide, debemos de recordar que somos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, que son elementos que nos unen. Amén. ¿Usted ha aprendido a apreciar a las personas que están al lado de usted? ¿Es usted capaz de ver cómo los diferentes puntos de vista de su hermano y que la iglesia tiene, usted puede ser un hombre equilibrado? Desarrollar la unidad entre los creyentes es una de las funciones importantes del Espíritu Santo. Debemos ser obedientes a su palabra y poner de nuestra parte para mantener un vínculo de la paz en medio de la unidad. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos unidos como iglesia local. Efesios capítulo 4 nos habla de la unidad, la diversidad y crecimiento. Así que, hermanos, en esta mañana espero que el Señor use este cuadro del capítulo 4 de Efesios para transformar nuestra perspectiva de lo que significa ser unido como una iglesia local. ¿Escucharon, hermanos? ¿Cuál es mi propósito en esta mañana? Yo quiero tomar Efesios 4, versículo 1 al 16 y transformar, que el Espíritu Santo use esta predicación y este pasaje para transformar radicalmente nuestra perspectiva de lo que significa ser miembro de una iglesia local. Así que veamos en primer lugar la unidad de la iglesia. Efesios 4, 1 al 3. Dice Pablo: por lo tanto, yo, prisionero por servirle al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes, amables. Otra versión dice: viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos no tenemos que producir unidad en la iglesia, pero Pablo nos dice que sí debemos preservarla y fortalecerla. Y la pregunta es, ¿cómo? Viviendo una vida que sea coherente con las doctrinas que Pablo ha venido explicando en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. ¿Cómo debemos preservar y fortalecer la unidad de la iglesia, mis hermanos? Viviendo una vida que sea coherente con todo lo que dice los capítulos 1 al 3 de la carta a los Efesios. Mis hermanos, piensen esto en un momento. Pablo dice en Efesios capítulo 1, 2 y 3 que todos nosotros que somos cristianos en este lugar merecíamos la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados. Todos nosotros estábamos muertos espiritualmente. Todos nosotros éramos impotentes para salvarnos nosotros mismos. Pablo nos dice también que Dios nos escogió a pesar de todo eso desde antes de la fundación del mundo, con el mismo afecto de su voluntad. Por ninguna cosa que haya en vosotros o que haya sido hecha por nosotros, sino únicamente por su misericordia, para darnos en Cristo exactamente lo contrario de todo lo que nosotros nos merecíamos. Resumí Efesios capítulo 1, 2 y 3. La pregunta es que vamos a responder ahora es: ¿cómo debiera ser la relación
de un grupo de personas que de verdad creen eso. Déjame decírtelo en otras palabras. Mira, mi hermano, si tú dices ser cristiano o cristiana, tú estás proclamando a todo el mundo que tú no mereces nada, que tú no puedes ir por la vida reclamando derechos o reclamando nada, que no hay ninguna cosa en ti en la que tú puedas gloriarte. Eso es lo que significa ser cristiano. Tú no mereces nada, tú no puedes ir por la vida reclamando nada, no hay absolutamente nada en ti en la que tú puedas gloriarte, pero Dios decidió salvarte, porque Él decidió salvarte. ¿Cuántos dicen amén? Dios decidió salvarte porque Él decidió salvarte, porque Él te amó con un amor absolutamente incomprensible desde antes de la fundación del mundo. Pablo en Romanos capítulo 9, verso 15 dice, él cita a Dios diciendo, tendré misericordia, ¿de quién? Del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo tenga compasión. A los Efesios, Pablo dice, capítulo 2, 8 al 9, que la salvación es un regalo que Dios nos da por pura gracia, y añada, no por obra para que nadie se gloríe. No puede haber jactancia en nuestra salvación, porque es Dios quien salva de principio a fin. Y yo te pregunto, ¿cómo debiera ser la relación de un grupo de personas que cree todo esto? Hermanos, en teoría no deberá ser difícil para nosotros preservar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. En teoría, como dice Pablo en Efesios 4, porque sabemos que no tenemos nada de qué gloriarnos. El problema, mis hermanos, es que el pecado mora en nosotros y nos lleva a ser incoherentes en lo que decimos creer. Miren, mis hermanos, si nosotros pudiéramos rastrear todos los problemas y conflictos que surgen en la iglesia, y por si acaso no te había enterado que en la iglesia surgen problemas, si nosotros pudiéramos rastrear todos los problemas que surgen en la iglesia, en algún punto del camino nos vamos a encontrar con el orgullo. El orgullo, mis hermanos, en una de las dos partes, el orgullo hace imposible la solución de conflictos personales. ¿Saben por qué? Porque el orgullo nos lleva a creer, escuchen esto con atención, es algo sutil. El orgullo nos hace creer que nosotros merecemos lo que decimos no merecer con nuestra doctrina. ¿Se entendió eso? El orgullo nos lleva a creer que merecemos lo que decimos, poniéndole en palabras más sencillas. Hay una incoherencia entre nuestra confesión de fe y nuestra confesión de vida práctica. Hay una incoherencia. ¿Cuál es la solución, hermanos? Pedir en oración a Dios que nos ayude a alcanzar esa meta entre nuestra fe práctica y nuestra teoría. El Señor quiere estrechar la brecha que existe entre la teoría y la práctica como creyente. Mira, mi hermano, hermana, cuando tu corazón se comience a agitar dentro de ti o te siente que alguien te ha ofendido, porque siente que alguien te ha maltratado de alguna manera, recuerda quién eres sin la gracia de Dios. Recuerda quién eres sin la gracia de Dios. Porque por más mal que alguien hable mal de ti, por más injusto que haya sido contigo, se queda corto por lo que nosotros no merecemos por nuestro pecado. Si tú te enteras que alguien habla mal de ti y probablemente lo que diga no era verdad, como quiera, lo que tú realmente eres, sea lo que sea, mucho peor. Un hombre humilde no va por la vida reclamando que los demás lo traten de cierto modo. ¿Saben por qué?
porque él posee una correcta evaluación de sí mismo. Él puede soportar a los demás en amor y unidad, con paciencia, como dice Pablo en Efesios 4:1, porque él sabe que merece la perdición eterna. Él sabe que Dios me ha tratado con paciencia, con misericordia impresionante. La unidad de la iglesia, mis hermanos, es promovida cuando la doctrina correcta nos lleva a vivir y a sentir de la manera correcta. Es por eso que los 3 primeros capítulos de Efesios son eminentemente doctrinales, mientras que los próximos 3 capítulos son prácticos, porque una cosa se deriva de la otra. Nosotros debemos de entender que lo que Dios ha hecho por nosotros y vivir en consecuencia. Y uno de los resultados de hacer eso se llama la práctica de la unidad dentro de la iglesia. La exhortación de Pablo en el versículo 1 al 3 nos llama a preservar la unidad dentro de la iglesia local. Tanto los miembros como los líderes de la iglesia. No son los pastores que tienen la responsabilidad final, mis hermanos, de la unidad. Mis hermanos, eso es una responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia de Knoxville, Tennessee. Amén. Pablo te está diciendo a ti que si tú eres miembro de esta iglesia de Knoxville, Tennessee, Pablo te está diciendo, tú tienes que esforzarte en proteger, en desarrollar, en afianzar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros somos un cuerpo, dice Pablo, del capítulo 4, unidos a un Señor por aquellas cosas que tenemos en común y que sobrepasa por mucho la diferencia que pudiera dividirnos entre nosotros. Versículo 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza y por vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hermanos, nosotros no pertenecemos a clanes enemigos. Hermanos, nosotros no pertenecemos a equipos enemigos. Nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo y somos parte de la familia de Dios. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos y con todos y en todos. ¿Saben lo que eso significa? En palabras más simples, que si tú tienes al Padre y al Hijo, tienes toda la familia. Eso es como lo que dicen que yo no me caso con toda la familia cuando me caso. Usted se casa con la familia, pero cuando usted se casa con una mujer o con un hombre, usted tiene que relacionarse con la familia de su esposa y con la familia de su esposo. Cuando tú te uniste a Cristo por la fe, tienes al Padre, tienes al Hijo y tienes al Espíritu Santo cuando dicen amén. Amén. Y somos una familia. Es imposible tener una cosa sin la otra. Nosotros somos un cuerpo, somos uno en Cristo. Todas las distinciones humanas son temporales. En el cielo nadie será rico, pobre. En el cielo nadie será blanco, negro. En el cielo nadie será colombiano. En el cielo nadie será mexicano, o ecuatoriano, o guatemalteco, o dominicano, o haitiano, o costarricense, o guatemalteco, hondureño, salvadoreño. Eso es algo temporal, mis hermanos. Esas diferencias no pueden separarnos a los verdaderos cristianos de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si bien es cierto, es importante señalar que esa unidad no significa uniformidad. Esa unidad no significa uniformidad. En otras palabras, Pablo nos enseña en este pasaje que la unidad de los creyentes es perfectamente compatible con la diversidad
que hay entre sus miembros. Ya vimos la unidad de la iglesia. Ahora veamos la diversidad de la iglesia. En Efesios capítulo 4, 2 y 3, vemos cómo Dios une personas que de una manera u otra podrían haber unido si no vienen a Cristo. Eso es gracias al poder del Evangelio. Esa diversidad que se da en la iglesia es mucho más profundo que las diferencias sociales. Es más profunda que las diferencias generacionales, económicas o de cualquier otro tipo de separación que pueda haber entre nosotros. La iglesia, dice Pablo, es un cuerpo. Y eso significa que estamos formados de miembros diversos, con diversas funciones, de acuerdo a los dones en Cristo repartió a cada uno. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Se nos ha concedido la gracia, señores. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que cada miembro del cuerpo de Cristo funciona de manera diferente, según la gracia o el don que recibimos cada uno. El Señor nos dio. Jesús ha repartido una medida de gracia a cada uno de sus hijos, a cada uno de los creyentes. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos servir a otros con nuestros dones que Dios nos ha dado. Y así como el ojo no puede pretender ser nariz, porque el ojo no fue diseñado para respirar, solo para ver, así los creyentes deben aceptar con gozo el lugar y la función que Cristo le asignó en su iglesia. Desde esa posición en la que Cristo te puso a ti, con el don que Dios te dio, usted tiene que servir para bien de todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pablo dice que esos dones son regalos que Cristo concede a sus creyentes. Escuchen qué dice Pablo en el 8. Por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está citando el Salmo 68, 18. En ese salmo se habla de la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Ustedes recuerdan seguramente, han visto en película, cuando un pueblo vencía a otro, el capitán del ejército solía entrar en la ciudad en medio de una procesión triunfal y llevaba consigo a todos los enemigos que él había tomado cautivo. Y entonces el capitán repartía el botín entre los suyos. Hermanos, esa es la figura que Pablo está usando aquí, solo que en vez de hablar de Jehová, la está aplicando a Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Jehová en el Antiguo Testamento. Pablo está aplicando esta figura a Jesús. Él es ese guerrero victorioso que en la cruz del Calvario aplastó a sus enemigos, que en la cruz del Calvario aplastó en debilidad, incluyendo a todas las huestes del maligno. Jesús resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, subió a lo alto, no como un capitán derrotado, subió a lo alto como un glorioso Salvador. Y con su muerte compró una gloriosa salvación para dársela a un grupo de almas que antes eran cautivos de Satanás y ahora son cautivos de Cristo. Subiendo a lo alto, Él liberó a los cautivos y los hizo sus cautivos, y de ellos tomó el botín y lo repartió a los suyos. ¿Cuál era ese botín? Los dones que Él ha repartido para la edificación de su iglesia. Los enemigos de guerra, todos nosotros que antes éramos enemigos de Dios, fuimos transformados en siervos de Dios y somos mensajeros del Mesías. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros, los enemigos, fuimos transformados
en siervos voluntarios y gozosos del Mesías. Por eso es que el Salmo 110 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cristo no tiene mercenario en su ejército. Todos nosotros le servimos con gozo, porque nosotros nos hemos convertido en cautivos de Cristo. Somos sus siervos y ahora le sirven a Él. Y Pablo menciona de manera particular aquellos que tienen que ver con la enseñanza y la predicación de la palabra. Versículo 11. Y Él mismo dio a unos que Él liberó de Satanás, los hizo libres y los hizo sus cautivos. Él dio a algunos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a unos pastores y maestros. O sea, de todos esos cautivos que Cristo libertó, Él le dio regalos a su iglesia. Como alguien dice, son hombres, dones. No son hombres que tienen dones, son hombres que ellos mismos son los dones. Él tomó algunos, dice Pablo, y se los dio a la iglesia como apóstoles, a otros como profetas, a otros se los dio como evangelistas y a otros como pastores y maestros. El grupo de los apóstoles, ese grupo que recibió la voluntad de Cristo. Luego están los profetas, que traían revelaciones de parte de Dios al pueblo. Cuando el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, cuando los creyentes no tenían acceso a toda la revelación de la Biblia como la tienes tú hoy en día, estos dos oficios, apóstoles y profetas, ya cesaron. Esos oficios ya cesaron. Ya no tienen razón de ser, porque hoy tenemos todas las escrituras. Pablo dice en Efesios que los apóstoles y los profetas pusieron los fundamentos, la zapata de la iglesia. Y todo el mundo sabe que el fundamento de una edificación se pone una sola vez y para siempre. Esta iglesia es apostólica, no porque aquí haya apóstoles, sino porque esta iglesia está construida sobre la revelación apostólica que nosotros ya tenemos en el Nuevo Testamento. No necesitamos apóstoles hoy en día. Luego están los evangelistas, y probablemente se refiere a aquellos que tienen el don y la encomienda de proclamar el evangelio de Cristo en una forma más amplia que el resto de la iglesia. Y por último, tenemos a los pastores y maestros, cuyo ministerio es establecerse en una iglesia local para pastorear la grey de Dios, primariamente a través de la enseñanza de la palabra. Por eso se le llama pastores y maestros. Ellos pastorean, o de otra manera, ellos pastorean enseñando y enseñan pastoreando. Los pastores están llamados para enseñar a la grey fielmente la palabra. ¿Cuál es el propósito de este ministerio de la enseñanza pastoral? Versículo 12 de Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Capacitar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, no los pastores, hagan la obra del ministerio. Esta palabra, capacitar, puede ser traducida como equipar. Es la misma palabra que está en el capítulo 1, donde se dice que los discípulos en los tiempos de Cristo estaban en la barca y estaban restaurando las redes porque estaban rotas con la faena del día a día. Entonces ellos reparaban las redes. ¿Para qué las reparaban? Para que pudieran ser más eficaces cuando fueran a pescar. Eso es precisamente lo que hacen los pastores. Los pastores están aquí remendando redes
nosotros estamos aquí restaurando, enseñando a los creyentes la palabra de Dios que fue revelada a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, mis hermanos? Para que los creyentes puedan ser más efectivos entre los demás en la iglesia, de acuerdo a los dones que el Señor repartió a cada uno de ustedes. ¿Ven cómo se completa el círculo en este texto? Cada uno de nosotros, con ciertas capacidades dadas por Cristo para bien de su pueblo, ahora nos dicen, la iglesia, Cristo ha provisto a la iglesia de oficiales, de pastores, maestros, que los instruyen a través de la enseñanza, para que todos podamos hacer la obra del ministerio conforme al don que cada uno ha recibido del Señor. Si usted está dirigiendo un departamento de la iglesia, si usted fue puesto por Dios, gloria a Dios, aleluya, para hacer que la obra del ministerio que cada uno ha recibido del Señor, Dios no diseñó la iglesia para que los pastores hagan todo el trabajo. Él diseñó la iglesia para que los pastores equipen a los creyentes para que ustedes hagan la obra del ministerio. Esto quiere decir que si tú eres miembro de esta iglesia, tú eres un ministro del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Un ministro del Señor. Cuando la iglesia no funciona de acuerdo al diseño de Dios, el cuerpo no puede crecer. Y ese es el tema que Pablo enseña en versículo 13 al 16. Eso nos lleva a nuestra tercera parte. Ya vimos la unidad de la iglesia, ya vimos la diversidad de la iglesia. Veamos ahora finalmente el crecimiento de la iglesia. Mis hermanos, ¿cuál es la meta que todos tenemos que perseguir como iglesia? ¿Cuál es esa meta? Estamos trabajando todos aquí en un ministerio, un departamento. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para madurar espiritualmente a medida que cada uno de nosotros sea cada vez más semejante a Cristo. Esa es la meta. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es la meta? Que todos sigamos creciendo para ser igual a Cristo. Pablo dice que los creyentes fueron predestinados por Dios para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para que todo manifieste en la característica de aquel que es la medida. Aquel es el hombre perfecto, nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Y ahora escuchen esto, con cuidado, hermanos. La meta no es hacer una iglesia con una capacidad X de miembro. La meta no es mantener una estructura eclesiástica que mantenga a todo el mundo ocupado. Nuestra meta es que todos juntos podamos seguir creciendo a la imagen de Jesús. Esa es la meta. La dificultad que nos hace perseguir esa meta, porque esa es una meta que no es fácil, medible, porque esta es una meta el cual envuelve a todos los miembros de la iglesia. No todos los miembros están en la misma capacidad para llevar cierta tarea dentro de la iglesia. Por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros cuando usted dice, esta iglesia es conservadora, esta iglesia es liberal. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos, esta iglesia es madura. A todo eso yo digo que sí. Esta iglesia es madura, sí. Esta iglesia es liberal, sí. Esta iglesia es conservadora, sí. Le digo por qué. Y madura también. Porque la iglesia está compuesta por un grupo de personas
Y nosotros cometemos un gran error cuando clasificamos a un grupo de personas, 10, 15 personas, y le decimos, la iglesia es esto, o la iglesia es aquello, la iglesia es así, porque la palabra iglesia es demasiado amplia, está compuesta por personas, pero hermano, la meta de nosotros como iglesia es trabajando juntos para el crecimiento del cuerpo de Cristo, es ser igual a Cristo Jesús. Versículo 15. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Nosotros, todos los miembros, hablamos la verdad en amor, edificando nuestra vida en todos los aspectos en Cristo Jesús, en quien todo el cuerpo, mis hermanos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Miren, mis hermanos, cada miembro de la iglesia produce un crecimiento dentro de la iglesia. Mis hermanos, Pablo vuelve de nuevo y utiliza el cuerpo humano para instruirnos en cuanto a la unidad de Cristo. La iglesia es un organismo vivo en que cada uno de sus miembros debe de crecer, como el recibir y el traspasar a otro la vida que recibió de Cristo. Miren, Pablo está contemplando el crecimiento de la iglesia aquí desde dos perspectivas. Por un lado está lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Si tú eres creyente, Cristo está obrando en ti. Y por el otro lado, que nosotros tenemos que hacer a la luz de eso, que Cristo está haciendo en mí y en ti, que todo el cuerpo recibe su crecimiento en Cristo. Es por eso, hermanos, que hay que tener mucho cuidado, que hay iglesias que tienen un montón de actividades y la gente cree que están bien espiritualmente, porque están metidas en 30,000 actividades, en 30,000 ministerios, haciendo 30,000 cosas. No, mis hermanos. Lo que produce crecimiento es relación íntima, deleitosa y cercana con Jesús. Amén. Es Jesús que da crecimiento al creyente, no son las actividades de la iglesia. No se pierden eso, mis hermanos. Eso es peligroso. El crecimiento lo da Jesús, con relación íntima con Jesús, constante. Pero la verdadera sabiduría de Dios no se mide por la música. La verdadera iglesia, la salud de una iglesia, se mide por la centralidad de la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios. Una iglesia puede tener una maquinaria impresionante y sin embargo estar espiritualmente vacía. Si la Biblia no es el alma que le da vida a todo lo que se hace en esta iglesia, la iglesia está mal espiritualmente. Una vez alguien dijo, no busque una iglesia que quede cerca de tu casa. Busca una iglesia que te quede cerca de la Biblia. Todo lo demás es secundario. Y eso lo aprendemos en Efesios capítulo 4 y también Hechos capítulo 20. Un ministerio fiel se edifica en la palabra de Dios en todo tiempo. Una iglesia fiel edifica con la palabra de Dios en todo tiempo. Un ministerio fiel es aquel que edifica con la palabra de Dios, no con las opiniones de la gente, sino que edifica con la palabra de Dios todo el tiempo. Jóvenes, todo lo que compita con la centralidad de las Escrituras en la vida de una iglesia, por más emocionante, por más espectacular, por más entretenido que sea, termina estorbando el crecimiento de la iglesia. Y usted ve que algunos creyentes en medio del culto, desde el púlpito, ven que pasan el culto entero texteando y con el celular, navegando en las redes sociales. Una persona así no puede crecer espiritualmente. Por más espectacular, por más entretenido que sea, está estorbando el crecimiento de la iglesia, porque te está distrayendo de lo único que te puede salvar y hacer crecer, que es la palabra de Dios. Son las Escrituras.
Déjamelo decirte de otra manera. Mis hermanos, lo que la iglesia necesita no es más espectáculo, es más Biblia, más exposición fiel, más confianza en el poder transformador de la palabra, menos dependencia de lo novedoso, menos dependencia de lo espectacular, menos dependencia de lo emocional, de lo entretenido. Hermanos, esas cosas no edifican a la iglesia de Dios. De hecho, yo tengo la convicción de que esas iglesias que se hacen cultos espectaculares como Disney World están vacunando a la gente contra la verdadera predicación de la palabra. Porque una vez una persona se acostumbra a ese tipo de show emocional, de adrenalina emocional, no quiere sentarse a escuchar a un expositor seriamente y fielmente la palabra de Dios. Eso es una vacuna contra el evangelio y es una vacuna contra el crecimiento de la iglesia. El crecimiento espiritual lo da Cristo por su palabra. Es por causa con nuestra unión con Cristo que nosotros estamos llamados a ser espiritualmente salvos. Por eso, la unidad de la iglesia es triunfante cuando la iglesia se une. Cuando hay división, eso no es de cristiano. Las divisiones no son de cristiano. Pero por otro lado, Pablo nos dice que el cuerpo crece de un todo cuando cada miembro traspasa a los demás lo que él recibe de Cristo. Así crece la iglesia. El versículo 16 de Efesios 4. De quien él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte en cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está lleno de amor. Mis hermanos, para concluir, la coyuntura es el punto de conexión donde se unen dos huesos. En ese caso, la coyuntura funciona por la cual la provisión que viene de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, todo el cuerpo de la cabeza se alimenta. Si tú estás aislado de la iglesia, si tú no estás recibiendo de otros y si tú no estás dando a otros, eso significa es que tú no estás madurando espiritualmente. Cada miembro del cuerpo es tocado por Cristo y puesto por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de los pastores, como en Efesios 4:11. A través de los pastores y maestros, Cristo provee el alimento de la palabra, equipando así a los creyentes para que estos funcionen en el lugar que Cristo lo puso. Y conforme a los dones que Cristo te dio, en la medida en que cada miembro traspasa a los demás lo que él recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, la iglesia crece y madura. Si un miembro no está creciendo, no está madurando en la iglesia, si un miembro se aísla de los demás y se aísla con sus dones y capacidades, si él, entonces ese miembro no crece. Está afectando el crecimiento de todo el cuerpo. De ahí que solo es posible que una iglesia avance hacia la madurez espiritual en un contexto de unidad y amor. Pablo nos dice bíblicamente a nosotros, hermanos, esto implica varias cosas de mucha importancia para nuestra iglesia local. Por un lado, esto quiere decir, tú no vienes a la iglesia, no deberías venir a la iglesia como un consumidor pasivo para ser instruido por pastores. La iglesia no es un drive-thru espiritual. Hay personas que vienen aquí a resolver su problema, lo ayudan y se van. Ya se fueron con su problema resuelto, con algo que le dieron. La iglesia no es un drive-thru. No, mis hermanos. La iglesia no es como un McDonald's que tú pasas y te vas. No, mis hermanos. Esto no es una estación de servicio. Esto es una iglesia así, que nadie viene aquí
como un consumidor pasivo para ser instruido solamente. No, mis hermanos. De acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, tú eres un ministro que viene a la iglesia a ser equipado para ministrar a otros en el Evangelio. Por eso es que Pablo dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. No lo hagan. Vengan para que puedan exhortar en el amor los unos a los otros. Alguien decía muy sabiamente que el sermón del sábado de la mañana no es la línea final del ministerio de la palabra, sino la línea de arranque. Estamos en una carrera, hay una línea de arranque y hay una línea final. Él dice: la predicación esta del sábado no es la línea final, es la línea de arranque. Ese es el comienzo de la obra, que a medida que tu relación crece con Cristo, tú tomas la palabra de Dios que fue predicada y la pones en funcionar a través de toda la semana. El ministerio de la palabra comienza aquí en el púlpito en sábado, pero luego debe de continuar a través de la vida de la iglesia allá afuera, en toda la semana. Me encantó esta frase que dice un libro: debe de continuar a través de la vida de la iglesia. El eco de la palabra rebota de un miembro a otro. Nosotros debemos de producir reverencia de la palabra de Dios en la iglesia. Los corazones de Dios absorben la palabra de Dios. Aquí, lo que los predicadores estamos haciendo aquí, ¿saben qué? Provocar una reacción en cada uno de nosotros para provocar una avalancha. No solo para que tú comprendas las escrituras, sino una buena predicación debe de ayudar a sus miembros a seguir estudiando la Biblia por sí mismos, para que podamos ser buenos ministros y equipados por el resto de la semana. Si no hacemos eso, somos malos predicadores. ¿Por qué ustedes creen que nosotros no detenemos a ver el contexto de cada versículo? Porque un pasaje enseña lo que enseña. Porque estamos enseñando a estudiar la palabra por usted mismo. Esto implica también, mis hermanos, que la labor de cada miembro de una iglesia no se va a llevar a cabo, mis hermanos. Nosotros estamos llamados aquí, mis hermanos, para ser palabra viviente allí afuera, para dar testimonio de que ya no somos nosotros que vivimos, sino que es Cristo en nosotros que vive. Que cuando las personas te vean a ti allí afuera en el mundo, no te vean a ti, a Juan, a María, a Pedro, no, sino que vean a Cristo reflejado en ti. Amén. ¿Estás leyendo tú la Biblia? ¿Estás débil en tu fe? Cristo te invita a caminar junto a ti, a ayudarte en esta semana para compartir la palabra de Dios. Mis hermanos, estamos en tiempos finales. Relaciónese con su Dios. ¿Usted quiere escuchar a Dios hablándole a usted? Lea la Biblia en voz alta. Aquí está la manera de cómo usted va a vivir, qué música escuchar, cómo vestir, qué comer. Todo se encuentra aquí. Tu crecimiento en gracia beneficia a todo el cuerpo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.